Hola, soy Lenka Yubinka Doceris Velázquez, estudiante de la materia Investigación 4 de la carrera de Psicología de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Bueno, les voy a hablar un poquito de lo que conlleva hacer el enfoque cognitivo-conductual, pero en este caso nos vamos a centrar en la terapia de la inoculación del estrés de Donald Menchenbaum. Nos vamos a relacionar un poco de referencia a quién es Donald Menchenbaum. Bueno, Donald Menchenbaum nació el 10 de junio de 1940 en la ciudad de Nueva York y a su vez en 1977 publicó grandes estudios con respecto a la modificación de la conducta que está basado en un enfoque integrador para una técnica en la que él conlleva que los pacientes vayan modificando y vayan adaptando y en sí se relacionen a su propia psicoterapia. Es decir, que haya un diálogo interno dentro del paciente. A su vez, él también llevó a ver la modificación de la conducta cognitiva con un enfoque biopsicosocial integrador. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que estaba orientado a las diferencias e incluía el énfasis constructivo y narrativo de las historias de los propios pacientes. Es decir, que tenía que ser unificado con todo lo que conlleva ser la cultura, la fortaleza y los recursos que tienen estas personas. A su vez, para fortalecer o mejorar las formas de resiliencia, se viene a ser una perspectiva de vida útil, es decir, que la naturaleza del propio desafío es la incidencia e impacto del trauma o implicaciones para las intervenciones. ¿Qué quiere también hacer con esto? Reforzar la resiliencia, es decir, que estos pacientes se beneficien de estas lecciones ya que fueron aprendidas anteriormente. A su vez, Donald Menchenbaum busca abordar los problemas de la violencia, pero también abordar el tratamiento de individuos con trastornos específicos. ¿Qué quiere con esto? Entonces, desarrollar la predicción e intervención, a su vez hacer tratamientos que se puedan trabajar de silenciar la violencia, un modelo de conceptualización para trabajar a pesar de que estos pacientes sean de alto riesgo, pero a su vez todo esto, si lo llevamos a la parte, busca sacar a todas estas personas de la desesperación, las ganas del suicidio. Entonces, ¿qué quiere? Poner en ellos una esperanza, algo para qué, para que ellos mismos puedan salir adelante, o sea, facilitarles las herramientas. Ahora vamos a hablar un poquito de los antecedentes que conllevan hacer la terapia de la inoculación del estrés. Ya, primeramente la inoculación del estrés, para conocer el origen del adiestramiento de la inoculación, es necesario comprender que mejorar la naturaleza de la transición del estrés y su afrontamiento abordando el concepto de estrés utilizado de muchas maneras. Todos sabemos que el estrés es aquel acto o situación que en la persona o individuo se le presenta donde lo saca o lo orilla a un lugar donde no siente que pueda rendir o estar ante las situaciones, ya sea relacionado con el estrés laboral, relacionado con otras facetas o incluso en los estudios. Primeramente, el estrés. El estrés se refleja en una serie de fuerzas externas que inciden en el individuo, como decíamos, o en un grupo determinado. Algunos investigadores lo definen o lo han definido como una característica del entorno, que quiere decir que todo el entorno afecta al individuo y es por eso que ocasiona un estrés. Es por eso que el modelo transaccional hace hincapié en el contexto interpersonal cognitivo del estrés. ¿Por qué? Porque todos estos individuos estresados, sin darse cuenta, crean y engendran reacciones en otras personas que a su vez son respuestas de estrés inadaptado. ¿Qué quiere decir? Que no tienen las formas para poder afrontar este estrés que se les presenta de la manera diaria. Es decir, que la tarea de la inoculación del estrés consiste en utilizar a los pacientes como colaboradores para recoger datos que los llevarán a reconocer señales de baja intensidad y de esta manera poder aprender a interrumpir esto y cambiar las pautas de conducta que le están generando estrés. ¿Qué quiere decir? Incorporar unas nuevas formas de que el paciente pueda o la persona logre evitar que el estrés pase a mayores. Bueno, ahora también vamos a hablar un poquito de lo que conlleva ser las fases del enfoque de trabajo en sí de la inoculación del estrés.
Primeramente, la fase 0, vamos a tomar un poco esta fase con respecto a lo que conlleva hacer el enfoque cognitivo-conductual. La primera fase, que es la evaluación, la conceptualización y estructuración de las sesiones, es la evaluación, que tiene como finalidad que el terapeuta obtenga la mayor cantidad de información sobre el paciente. ¿Qué quiere decir con esto? Que el terapeuta logre conocer claramente qué problemática o qué es lo que agobia al paciente para así poder establecer una intervención más apropiada y adecuada para esa persona. Porque hay que también siempre saber que todas las personas son diferentes y que se debe trabajar según sus quejas o según las demandas que tenga ese individuo en sí y en concreto. Ahora, si hablamos de la conceptualización cognitiva del caso, ¿en qué consiste todo esto? Se trata de estructurar, o sea, de que se logre una buena comprensión de la problemática en sí que tiene el sujeto. Es por eso que el terapeuta va a necesitar conocer el diagnóstico del paciente, las dificultades actuales, todo lo que interviene o todo lo que se desarrolla en ese momento a la hora de sentir el estrés y a su vez las cosas que persisten y que están ahí siempre, causándole esas sensaciones que agobian y frustran. También la estructura de las sesiones. ¿Qué conlleva todo esto? Es por eso que se utiliza un formato estándar, es decir, que debe mantener una estructura ya de los pasos que se deben seguir, pero también debe ser comprensible y lo más eficaz posible. ¿Para qué? Para que nos permita centrarnos en lo que realmente es importante para que de esta manera se puedan aprender nuevas habilidades y evitar que la terapia sea discontinua, que quiere decir que no se corte, sino que se mantenga en un nivel correcto y consecutivo. Bueno, ahora vamos a empezar un poco más ya centrándonos en lo que es la terapia de la inoculación del estrés, donde ya vamos a abordar las 3 fases que conlleva esta terapia. ¿Ya? La primera fase, que es la fase de conceptualización. ¿Y qué quiere decir esta fase? En realidad, parte de unos objetivos de establecer una relación y colaboración con el paciente y otras personas importantes para este. ¿Qué quiere decir? Ya que parte desde una etapa para incorporar el adiestramiento, tanto si consiste en la preparación con los pacientes para someterse, ya sean intervenciones o en sesiones para que los pacientes aquejados del dolor. ¿Pero qué quiere decir esto? Se necesita que los pacientes comentar los problemas y síntomas del paciente, centrándose en un análisis de la situación, es decir, recoger toda la información en forma de entrevista basándonos ya sea en cuestionarios, en imágenes o en evaluaciones conductuales. ¿Para qué? Para que se pueda realizar de una manera correcta todo este proceso. Ahora, como decíamos, está basado la recogida e integración de datos, entrevista, memorización basada en imágenes, el autorregistro donde debemos registrar todas las cosas que se van presentando, las evaluaciones conductuales y también el apoyo de los test psicológicos. Todo esto nos va a ayudar a establecer la relación del paciente. ¿Para qué? Para que se pueda abordar una información correcta y de esta manera seguir un plan de adiestramiento individual que se tiene que adaptar, como ya habíamos recalcado anteriormente, específicamente para ese paciente, teniendo en cuenta que todos los pacientes son diferentes y las cosas que los aquejan también. También está el proceso de reconceptualización, que quiere decir que parte también de la oferta del terapeuta de un modelo conceptual a una reconceptualización del estrés del paciente. Los pacientes inician este adiestramiento con algunas nociones o modelos implícitos relativos a su estrés, que quiere decir que ya traen una estructura de lo. Bueno, la fase 2 parte de la adquisición de las habilidades. ¿Cuál es el objetivo de esta fase? Es de ejecutar la capacidad y a su vez que considera la colaboración del paciente en todo este trabajo. ¿Qué quiere decir? Que en base a los sondeos y aprovechar las actitudes y expectativas del paciente sobre los procedimientos, también están los criterios ya sea del éxito, la duración y el tiempo de los esfuerzos que él va a poner para poder seguir esta secuencia y esta fase en la que vamos a poder ver la adquisición de esas habilidades que él necesita para poder afrontar el estrés.
Luego, nos vamos un poco a una de las técnicas dentro de esta fase, que es el adiestramiento en autoinstrucciones o autodiálogo dirigido. Esto está diseñado más que todo para fomentar una actitud de resolución de problemas, pero a su vez en base a unas estrategias cognitivas. Lo que quiere decir que los pacientes van a poder tener una gran diversidad de las diversas fases de su respuesta al estrés, de manera específica, un autodiálogo orientado y que está pensado siempre para ayudar a los pacientes. ¿Pero por qué? Porque estas exigencias van a darse en una situación donde se va a planificar unos futuros estresores, pero a su vez necesitamos controlar esos pensamientos, esas imágenes o sentimientos pesimistas que conllevan a hacerse un pensamiento que eso ocasiona a su vez un nivel. Pero también necesitamos que reconozca y utilice y dé una calificación para ver todo lo que él siente o está haciendo, para afrontar todas esas emociones intensas donde él va a necesitar psicoanalizarse para de esta manera lograr una afrontación ante estas situaciones estresantes, pero también tiene que conllevar a la reflexión y esta reflexión le va a mostrar un fortalecimiento interno para que él pueda tener un tipo de afrontamiento ante este estrés. Ahora también viene también una técnica que es el papel de la negación, donde vamos a tratar de ver la exposición de las interacciones cognitivas. ¿Pero qué quiere decir? Hay que tener en claro que esto nos va a llevar a la comprobación de la validez de los pensamientos y sentimientos que presenta el paciente. Algunas de estas situaciones pueden ser muy estresantes y van a activar. Es decir, que necesitamos que una vez que el paciente esté ante estos hechos, él logre activar, ya sea mediante sus conductas o su pensamiento mental y puedan ser reductoras de este estrés. ¿Qué quiere decir? Que baje el nivel de estrés que pueda llegar a presentar en esas ciertas situaciones, pero a su vez va a necesitar que esta negación se pueda representar un medio útil del afrontamiento, que quiere decir que a su vez el paciente pueda saber cómo adoptar, cómo contribuir, ya sea en una manera, lo que conllevaría a el proceso de una negación que podría ser relacionado con los alcohólicos anónimos, que muchas veces les cuesta aceptar y entran en papeles de negación donde ellos no consideran que tienen un problema. Ahora nos vamos a entrar ya a la tercera fase, que conlleva a ser la fase de la aplicación y consolidación. ¿Qué quiere decir? Bueno, está centrado en el adiestramiento, en ayudar a los pacientes para que cambien su visión del estrés y adquieran habilidades de afrontamiento. Pero también sus objetivos de esta fase son estimular al paciente para que pongan en práctica las respuestas de afrontamiento a las situaciones de la vida diaria. Es decir, que ellos puedan ver esos cambios que se les van presentando según las oportunidades que van teniendo en su vida. El terapeuta avanza por etapas. ¿Qué quiere decir? Puede entrar en una fase donde va a necesitar hacerle una exposición real a la persona, o sea, llevarla a ese punto donde tenga que sacarla de la zona de confort. ¿Para qué? Para generar ese estrés en pequeñas cantidades y él pueda ver si las puede controlar. Y así de esta manera vamos a ver que todo el proceso del adiestramiento está dando su fruto. ¿Qué quiere decir? Que todo esto nos va a ayudar conforme la práctica a que automáticamente ellos en el mundo real puedan reaccionar ante estos hechos y los va a facilitar de esta manera sobrellevar todo. Ahora, dentro de esta fase tenemos unas ciertas técnicas. Una de ellas es el ensayo por imagen. ¿Qué quiere decir? Que se le expone al paciente estas imágenes que le pueden causar el estrés. ¿Qué quiere decir? Imaginando una representación de papeles, el paciente puede ensayar durante las sesiones tentativas de afrontamientos que se aproximan a esta situación. Es decir, ponerlo en el lugar del hecho y tratar de que él exprese cómo afrontaría ese momento. ¿Para qué? Para bajar esos niveles de estrés que se le puedan ir presentando. Lo que aquí se puede abordar un poco que conllevaría a ver una jerarquía
de las situaciones estresantes para que de poco a poco él pueda empezar a dominar. Pero también se necesita en todo este proceso un registro, unas anotaciones de los pensamientos que tiene en todo este proceso. Es por eso que anteriormente ya hemos nombrado el autorregistro, donde debemos tener conllevado tanto el paciente como el terapeuta todo el proceso que se está desarrollando. Ahora, la consolidación o extensión del adiestramiento es hacia futuro. El paciente y el terapeuta no deben considerar el programa de adiestramiento como un fin en sí mismo, sino más bien como el paso a una fase diferente. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir que a su vez esto le va a ayudar como algún proceso ante esas situaciones estresantes. ¿Qué quiere decir? Que se le va a volver parte de él y va a poder enfrentar todas las situaciones que se le presenten. Y conforme él vaya sabiendo trabajar en sí mismo y vaya logrando aplicar todas estas técnicas, va a poder reducir sus niveles de estrés. Entonces, ¿qué quiere decir? Pero este adiestramiento no acaba aquí, sino que se debe hacer en un periodo de transición, sino que también de vez en cuando hay que volver a retomar las terapias. ¿Para qué? Para que luego esto se vea que ha tenido fruto. Ya hay que hacer un seguimiento, un refuerzo donde pueda tener cada 3, 6 o 12 meses como un incentivo para que ellos puedan perfeccionar estas habilidades que les van a brindar las soluciones de las dificultades que vayan surgiendo en su camino de la vida. Es por eso que el objetivo es formar a los pacientes sobre los pros y los contras de buscar ayuda adicional. ¿Qué quiere decir? No porque vayan a un terapeuta y les enseñe a tomar estas técnicas o a aplicarlas, quiere decir que no deben buscar ayuda, sino al contrario, saber que todos necesitan ayuda y necesitamos los medios para poder trabajar en ella y de esta manera seguir adelante en el transcurso de la vida diaria, ya sea en el área profesional o en el área familiar o social. Bueno, ahora vamos a hablar de unos conceptos fundamentales dentro del adiestramiento de la inoculación. Si los nombráramos todos, la verdad que serían bastante contenido. Así que simplemente hemos seleccionado 5 para poder explicar un poco qué son, por qué fueron elegidos y dónde se pueden ser aplicados. El primero, la relación terapéutica. Para Donald Menckenbaum es la habilidad del terapeuta para crear una atmósfera de simpatía, transmitir la sensación de que está al lado del paciente, después a ayudarle al máximo y establecer una relación de trabajo en colaboración. Colaboración son los factores que le facilitan el cambio. ¿Qué quiere decir esto? Se puede decir que el terapeuta tiene que lograr entablar una relación de amistad, dejando claro que no puede haber una relación de amistad entre terapeuta y paciente, pero tratar de que exista un lugar, como se dice, una atmósfera de tranquilidad. ¿Para qué? Para que el paciente pueda abrirse y exponer todas las dificultades o problemas que él está pasando o está sintiendo, o cuáles son esas situaciones que provocan en él o generan un estrés. O sea, necesitamos que él sienta la confianza de que puede comunicarnos cuáles son las inquietudes que tiene. Es decir, que la tarea del terapeuta es lograr el equilibrio para que exista un trabajo en conjunto. Ahora también, si hablamos, vamos a hablar un poquito de la estructura cognitiva. La estructura cognitiva para Menckenbaum se refiere a las suposiciones tácticas, las creencias, los compromisos y los significados que influyen en las formas habituales de interpretación personal y del mundo. Las estructuras cognitivas pueden considerarse como esquemas que están implícitos u operan a un nivel inconsciente, son altamente interdependientes y pueden estar ordenados de una manera jerárquica. ¿Pero qué quiere decir? Las creencias. Tengamos presente que todos los pacientes tienen unas creencias ante hechos o situaciones que tienen. La sociedad se ha encargado de dictaminar ciertos patrones de conducta o patrones de creencia con respecto a algunas cosas. Entonces, el terapeuta tiene que saber y respetar a la vez todas estas creencias que
que trae el paciente para sí mismo. ¿Por qué? Porque esto va a conllevar a la interpretación personal que tiene él, el paciente, del mundo y de todo su alrededor. Entonces, para lograr hacer después una modificación en el pensamiento necesitamos entender, saber y escuchar lo que el paciente nos está contando. ¿Para qué? Para que luego podamos trabajar de una manera concreta, yendo ya a unos niveles donde podamos estructurar ya sea una jerarquía para que el paciente pueda ayudar y le sea más fácil facilitar todo el contenido o todo lo que él necesita expresar. Análisis funcional. El análisis funcional también es uno de los conceptos fundamentales. Para Vallejo y Rubiola dice que se trata entre las conductas y las variables ambientales utilizando técnicas de observación, de autoinforme o instrumentos psicofisiológicos, así como el análisis de las variables personales que pueden influir en la conducta. Después de la aplicación de un determinado tratamiento, se comprueban los cambios producidos en la conducta ya estudiada que permiten la verificación del análisis. ¿Qué quiere decir? En base a ciertos instrumentos, cuando nos llega un paciente a una consulta, nosotros necesitamos ver cómo nos llega el paciente. Entonces necesitamos de instrumentos. ¿Para qué? Para que nos analicen y nos comprueben cómo están las cosas. Mediante la entrevista debemos saber toda la información relevante que el paciente tiene para nosotros. También la técnica de observación. Mediante la observación vamos a ver el comportamiento conductual, gestual del paciente. ¿Para qué? Para que podamos ver cuáles son esas variables que pueden estar influyendo en esa conducta o conductas de evitación ante ciertas situaciones que se le pueden presentar. Entonces necesitamos hacer una verificación de todo lo que el paciente nos está dando. ¿Para qué? Para que nosotros veamos cuál es la mejor manera en la que podamos trabajar o abordar esas ciertas situaciones que incomodan al paciente o en su momento llegan a frustrar, ocasionando en ellos ese estrés que no les permite tener una vida tranquila e equilibrada. Bueno, el autorregistro. El autorregistro para Meichenbaum quiere decir un diario sin límite fijo, donde el paciente debe llevar el registro de toda la clasificación de sus pensamientos, sentimientos y comportamientos específicos. Pongamos de ejemplo, un paciente cuando ya está en nuestra consulta, en este caso de estrés, hay ciertas circunstancias dentro de su trabajo que le producen un mayor grado de estrés, ya sea por no poder sacar todo el cometido que se le fue encomendado para un día o para un mes, o no lograr establecer los registros de ingresos, ya sea de dinero o algo que debe tener conforme a su área en el trabajo que se encuentra. También puede ser otro factor dentro del hogar, esas situaciones familiares o cotidianas que se le presentan y le ocasionan un estrés que le desbordan a él y se le escapan de las manos. Entonces necesitamos ver ese grado de intensidad que tiene cada situación para el paciente y le produce más estrés. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llevar un control y de esta manera poder trabajar en cada una de ellas en su momento indicado para que el paciente pueda reducir esos niveles de intensidad. Ahora también, la inoculación para el fracaso es otro de los conceptos seleccionados. Para Meichenbaum, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el terapeuta puede ayudar al paciente a percibir que incluso con la mejor de las intenciones pueden darse lapsos inesperados, pero a su vez también puede ayudar a identificar situaciones de alto riesgo que puedan conllevar al fracaso, así como la variedad de conductas de afrontamiento que puede utilizar en cada situación. Pero ¿qué quiere decir? Pongamos un ejemplo. Tenemos un paciente con el que estamos trabajando. Va a llegar un momento quizá en que él se va a sentir que no puede seguir adelante, que no encuentra las maneras para poder un alto. O sea, que se siente que no ha podido adquirir esas habilidades que hemos querido incorporar nosotros. Entonces nosotros tenemos que saber trabajar y ver esas situaciones de riesgo y quizás anteponerlas
y decirle que hay maneras para poder trabajar esa situación, debemos incentivar para que el paciente por sí mismo salga de ese bloqueo y pueda seguir adelante, porque sabemos que existen piedras, se podría decir, ¿no? En este caso, piedras que pueden estar en el camino donde van a tratar de evitar que él pueda seguir adelante en ciertas circunstancias de su vida o de su jornada laboral. Entonces, enseñarle este proceso, estar ahí para el paciente, apoyar, alentar también, nos va a ayudar a que él vea que existe una variedad de maneras que puede afrontar estas situaciones. Es decir, que puede haber una variedad de conductas donde el paciente mismo y por sus propios méritos va a poder hacer frente a estas situaciones. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan excelente día.